A esta hora de la mañana conversamos con el doctor Napoleón Saltos, quien aporta semanalmente a la información aquí en Nina Radio. Esto es muy importante lo que te voy a preguntar, compañero Napoleón Saltos. No sé si tú tengas información. Una amiga oyente nos acaba de informar que es posible que esté tambaleando el acuerdo entre el CREO y el Partido Social Cristiano a este punto, por una parte y por la otra, pues es lo que veníamos conversando con los amigos oyentes hace minutos. Es decir, la inscripción de el señor Arauz como candidato a la presidencia de la República, después de haber inscrito solamente su candidatura presidencial sin vicepresidente en las elecciones, llamémoslas primarias, como se ha dado en ver. Este análisis, por favor, doctor Napoleón Saltos, al inicio de este diálogo contigo. Buenos días. Buenos días. El proceso electoral es una forma de arreglar la representación de los intereses que se juegan en la vida real. En este momento tenemos varios temas en la conformación de la cancha y en definir cuáles son los jugadores. De un lado podemos ver que el Consejo Nacional Electoral tiene entre manos el tema de la candidatura de Arauz, de la candidatura ligada a Correa. ¿Qué es lo que observamos allí? Una estrategia del lado del correísmo para presentarse como la víctima y utilizar este juego formal como un mecanismo para mantenerse en la atención de la gente. El Consejo Nacional Electoral tiene una tarea difícil porque desde el punto de vista formal ha habido violaciones de la norma que fue creada por el propio correísmo en el 2012. Los plazos, los mecanismos, las formas terminan en un entrampamiento, dado que establecido cuál es la designación que se hace dentro del partido, dentro del movimiento, tiene que acudirse a registrar en el Consejo Nacional Electoral y solo allí puede haber una sustitución. De modo que desde el punto de vista jurídico formal, la situación no sería difícil para el Consejo Nacional Electoral. Pero digo que aquí vienen los juegos de poder porque inmediatamente se presenta una reacción, una presión, no solo la presión que se ve desde afuera. Quizás habría que ligar esta pregunta segunda con la primera pregunta. ¿Por qué tiene dificultades Lasso en su alianza con Ebot? Quizás las relaciones de poder por debajo significará que hay nuevamente canales de comunicación, aunque sea raro, entre el correísmo y el Partido Social Cristiano. Porque recordemos que el Consejo Nacional Electoral tiene una representación con ligación directa al propio Partido Social Cristiano. En el fondo, ¿quién tiene que resolver si hay inscripción o no de Correa? Es el Partido Social Cristiano. Y por eso digo que dentro de los juegos de poder no se puede eludir la hipótesis de que ese factor lleva a tomar decisiones que tendrán consecuencias porque hay intereses y puede precipitar una resolución que conduzca en un juego de ajedrez también a la contención de otra candidatura. El temor tiene que ser averiguado para una derecha tradicional si es que el temor mayor está en el fantasma de Correa o en el fantasma de los indígenas que empieza a presentarse y a crecer. O sea, en este contexto justamente, ¿no? Digo yo, ¿dónde está la ley? ¿O para quiénes es la ley? Sencillamente. Efectivamente, como decía, hay un hecho jurídico formal. El proceso jurídico formal sería sencillo. Aquí está la ley, aquí está la norma, aquí están los plazos
Estas son las resoluciones, por lo tanto, este es el resultado. Ujú. Así es como se debería pensar que juega la ley. Pero por eso estoy señalando que atrás de la aplicación de la ley hay una serie de cálculos de juegos políticos. Y hoy día, en estas decisiones del Consejo Nacional Electoral, de inscribir o no inscribir, se definen esos intereses. Pero viene la pregunta, y creo que de allí debemos partir, ¿quién tiene capacidad de decisión en el Consejo Nacional Electoral? ¿Quiénes son los que deciden? ¿Cuál es esa mayoría que opera dentro del Consejo Nacional Electoral? Creo que podemos ver cómo esa mayoría ha venido operando en el acuerdo entre el Partido Social Cristiano, el gobierno, y por lo tanto estableciendo una mayoría que ahora va a ser la que decida cuál es la cancha y sobre todo cuáles son los jugadores. Eh, y además, o sea, no sé, pero mira, doctor Napoleón Saltos, personalmente, aquello dice también, ¿qué piensas tú? Vamos a consultarte, de la idoneidad del proceso en sí, pues. O sea, si la ley dice, por ejemplo, estábamos recordando acá con el compañero Salvador Usca, si la ley dice una autoridad que haya sido destituida de una institución no puede volver a la misma institución por el resto de su vida, el artículo 15 de la LOCEP dice eso, y sin embargo aquí en Pastrana tenemos al señor prefecto, no es nada personal esto, pero tenemos aquí al señor prefecto que está nomás. Dice la ley, el artículo 15 de la LOCEP, ninguna persona que haya sido destituida del cargo para el cual, pues, al cual desempeña y ha sido destituido puede regresar a la misma institución. Puede regresar al sector público después de 2 años, pero a la misma institución no puede de por vida. Y sin embargo lo tenemos ahí. Entonces, digo yo, ese caso se puede dar también conmigo, contigo. O sea, ¿para quién? Exactamente, ¿para quién? ¿Dónde está? O sea, un grito desesperado ya, ¿dónde está la ley? Pues a la final, doctor Napoleón Saltos. Este es uno de los signos de lo que he venido planteando en diferentes semanas, cómo las reglas del Estado de Derecho se han debilitado, pero afectando al carácter propio de la democracia. Para que exista democracia representativa, legítima, necesitamos que el Estado en su conjunto funcione como Estado de Derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que sea un Estado que se rija por la norma más allá de los intereses personales. Como tú dices, no se trata de un ataque personal a tal cual candidato, se trata de la norma. Y la norma, para ser justa, tiene que ser anónima. La norma, para ser justa, tiene que ser general. Y si dentro de esa generalidad entra un determinado caso, pues la norma no puede contemplar si es un prefecto, si es un amigo, si es un conocido. La ley tiene que definir las reglas para que el resultado sea el funcionamiento institucional de la democracia. Pero cada uno de los pasos que se está dando por parte del Consejo Nacional Electoral afecta a la fortaleza del fundamento de la democracia, que es el Estado de Derecho. Aunque esto en realidad no es una responsabilidad únicamente del Consejo Nacional Electoral, es el resultado del tipo de democracia que se ha ido imponiendo, sobre todo a partir del gobierno anterior, en donde la ley estaba subsumida, subordinada a cuál era la voluntad del Ejecutivo y la voluntad del presidente. Además, se hacían y deshacían leyes. La propia norma que hoy se está aplicando, me refiero al reglamento, fue creado a través de formas de dedicatoria personal. En el 2012, la norma, por ejemplo, de que tiene que inscribirse el candidato a la presidencia en forma física, directa, fue una norma creada para impedir la entrada de Bucarán. Claro, Así fue. es Y sencillo. mira cuál es la ironía de la vida. Esa forma de hacer la norma, ahora, como la norma tiene que ser general, tiene que aplicarse también a los candidatos de Correa. Pero ahí es cuando tenemos que ver si hay consejos nacionales electorales que traten la norma desde el punto de vista del Estado de Derecho o de los juegos de poder.
Claro que ahí se hablará nuevamente de que es una persecución política, de que es eludir los derechos individuales, como seguramente argumentará, no conozco ni el nombre del prefecto, por lo tanto mi razonamiento es respecto a lo que tiene que ser la ejecución de la norma en el Estado de Derecho. Digo, los afectados señalarán de que se está atentando contra la democracia, que tiene que ser el pueblo el que decida, que hay dedicatoria personal, que aquí hay persecución política. De modo que esta es la situación que estamos viviendo y ya estos pasos definirán el carácter del proceso democrático. Varias veces he señalado que tal como van las elecciones, más que ser parte de la solución, son parte del problema. Y las fuerzas alternativas tendrán mucho que hacer si es que quieren purificar este proceso electoral. Pues ahora, esto incide en la entrada, en quiénes son los candidatos. Quedará la pregunta, ¿qué pasa en la salida? ¿Qué pasa en el conteo de votos? ¿Qué pasa en la definición de resultados? ¿Qué pasa con la democracia, Napoleón? Eso es, porque mira, este mismo momento, si es que vemos lo que sucede en el país, podríamos decir que hay una democracia descuartizada entre estos juegos electorales, entre la preocupación de la definición de candidaturas y lo que está sucediendo atrás. Vivimos un país esquizofrénico, concentrada la atención en lo electoral. ¿Qué está pasando abajo? Estamos viendo una desesperación del gobierno por entregar todos los recursos públicos. Acaba de convocarse en secreto, en reserva, con alguna pequeña noticia, prácticamente dos hechos económicos claves. La entrega de la refinería de Esmeraldas a través de ya la convocatoria a un concurso público, se apura, no se espere el nuevo régimen, ya ahí también, así como sucede en el electoral, las reglas ya estarán definidas, el ganador ya está definido, de modo que podemos decir que estamos a las puertas de que todo ese problema que se dio de sobreprecios, de manejo corrupto de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, va a terminar en un nuevo regalo a determinado grupo, a determinado interés privado. Es Y terrible, ese es el hecho. Napoleón, eso es terrible, lo de la refinería de Esmeraldas. Primero que se resuelvan los 2.200 millones de dólares de sobreprecio en esa repotenciación, de lo que se robaron. ¿Dónde está la repotenciación? Si no ha habido repotenciación, por Dios, ya se pasa por las galletas de todos esos procesos y vamos, Borriba, de nuevo, entreguemos por 2.400 millones, disque, a otro pana, algo así, no sé cómo verlo. Efectivamente, digo, por eso estamos viviendo esta democracia, hay que verlo no solo en el hecho electoral, sino en este tipo de decisiones respecto a los recursos fundamentales del país, porque en su momento ese manejo se concentró en hechos de corrupción, en sobreprecios. Pasar una obra que inicialmente costaba 180 millones a 2.200 millones es algo que el pueblo no puede olvidar. Realmente es grave cuando en un régimen hay abundancia de dinero y esa abundancia de dinero no termina en el bien público, sino termina en el beneficio de grupos y luego se habla de que no hay pruebas. La prueba es la magia de hacer desaparecer 2.200 millones de dólares. Qué terrible. El otro hecho sumamente grave es que acaba de entregarse toda la comercialización interna de combustibles, incluido el gas, a la empresa privada, con instalaciones y todo. Qué ¿Qué es lo que terrible. vamos a tener como resultado? En este momento ya no existe un control de precios de los combustibles. Ya dieron un paso anterior, que era el paso llamado liberación de precios, es decir, colocar una banda para ir subiendo gradualmente y que la gente no se dé cuenta hacia un precio internacional del petróleo y del gas. Es decir, en esta semana se acaba de decretar que el gas irá llegando al precio internacional, afectando a la economía en general,
porque el gas es el combustible que hoy se utiliza sobre todo en los hogares y en los pequeños negocios. De modo que aquello que no se habían atrevido a hacer los diferentes gobiernos acaba de cumplirse en esta semana, en silencio. Como estamos concentrados la mirada en el proceso electoral, ni siquiera hay capacidad de respuesta. Yo sé que esto es combustible también políticamente y que progresivamente la población, cuando se dé cuenta lo que se está haciendo con las refinerías, lo que se está haciendo con el petróleo, lo que se está haciendo con la gasolina, con el diésel y particularmente con el gas, que es un caso sensible, habrá una reacción ciudadana. Paralelamente al proceso electoral, la angustia de la gente por el empleo, estos ataques a la economía básica va a ir creando un clima no solo de descontento, sino incluso yo diría de indignación. Yo sostengo una hipótesis con varios sectores que vienen concentrando el tema electoral. Seguramente también la movilización social irá subiendo y para febrero pueden coincidir el hecho electoral con el descontento social. Qué terrible es la situación que estamos viviendo en definitiva. Gracias, doctor Napoleón Saltos, por atender el requerimiento en Lina Radio, como siempre lo haces, pues, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.